Muy buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Nos da mucho gusto invitarlos a compartir con nosotros esta entrega de Nosotros a las 8. Una conversación con un viejo amigo, no por la edad, sino por el tiempo que hemos tenido cultivando una relación de amistad y el aprecio, el respeto que siento por su padre y por toda su familia, con la que me unen lazos de amistad muy estrechos. Me refiero al doctor Vinicio Castillo Semán, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano y la Fuerza Nacional Progresista. Vinicio, buenas noches. Muy buenas noches, Georgie. Para mí un gran honor estar en esta tribuna contigo, que eres, como has dicho, un viejo amigo con el que tenemos vínculos muy antiguos, tanto yo como mi familia y mi padre sobre todo. Así es. Vinicio, bueno, vamos a empezar por la encuesta Gallup. ¿Qué te parece? ¿Tu opinión? Bueno, la encuesta Gallup, ¿qué impresión te a mí no da me esa sorprende, a mí y el que me ha seguido en los diferentes pronunciamientos y advertencias y pronósticos, se está dando el fenómeno que yo advertí muchas veces, que la Alianza Rescate iba a tener un efecto boomerang, contrario al esperado, y que el pueblo dominicano esa alianza la iba a rechazar. Y eso evidentemente le iba a dar al presidente Abinader un porcentaje por encima del que él ya tenía. Ya el presidente Abinader ha sobrepasado el 60%. Y ahí la Alianza de Rescate, en vez de sumar posibilidades, lo que hace es restar. El presidente Fernández viene en caída libre, está pagando sus errores históricos, porque él llegó a tener hasta un 30% en un momento dado. Y hoy, a 2 meses de las elecciones, está en un 19%, con un partido en 13%, lo que implica una sensible caída en el aprecio público, que obviamente lo está castigando por haber arriado las banderas que le dieron en el año 2020-2019, le dieron un realce a su figura, cuando él se separó de una cúpula corrupta del PLD bajo un discurso ético, de accionar ético y en defensa de la democracia dominicana, cuando él adversó al Trujillo del 21. Todo eso, esa etapa de Leonel, con ese glamour de discurso, motivó la creación de la Fuerza del Pueblo con cierta base sólida, ética, de que, bueno, es un partido que nace en contradicción con una cúpula que ha secuestrado el PLD, ha secuestrado y ha desviado el bochismo. Esa fue la consistencia filosófica de la creación de la Fuerza del Pueblo, y que la otra razón que tuvo fue un proyecto presidencial de llevarlo al poder de nuevo. Tristemente, el día de hoy, ambas razones están extinguidas. La primera la extinguió el propio Leonel Fernández cuando pactó con sus verdugos de la cúpula del PLD. Y la segunda se extingue en la medida en que ya no tiene posibilidades reales de volver al poder. Porque todo el que se le arrimó en procurando algún tipo de ventaja con Leonel, ya se le ha retirado y se le está retirando de manera progresiva. En mi caso, yo advertí muchas veces que ellos iban a quedar en tercer lugar en las elecciones municipales. Advertí que si sobrepasaban el 15% podían hacer una misa de acción de gracia en la catedral. Todas esas advertencias me motivaron una gran campaña de descrédito a mi persona. Cuando yo advertí esas verdades, se desató una campaña diciendo que yo lo decía porque era una bocina del gobierno
que yo estaba vendido al presidente Abinader y que me motivaba el odio a Leonel Fernández y a su hijo, toda una trama, vamos a decir, para afectar mi imagen pública como un individuo odioso que estaba diciendo todo eso por encargo y que eso no respondía a la realidad. Pero la vida tiene, cada cosa tiene su momento y su lugar. El tiempo ha pasado y se ha encargado de poner en su lugar cada cosa. Vinicio Castillo Semán habló la verdad siempre. Los vinchos lealmente le advirtieron al doctor Leonel Fernández de este escenario que tiene hoy. Mi padre, sobre todo, que tiene un afecto por el doctor Fernández como si fuera un hijo, en su última reunión le advirtió claramente que su preocupación no eran las elecciones, sino cómo iba a terminar la figura histórica de Leonel Fernández que él tanto había apoyado, pactando con la mafia que habíamos combatido juntos hace unos años, y que al final Danilo Medina iba a salir ganancioso de ese pacto. Y yo creo que la otra lectura de la encuesta Gallup es que después del PRM y de Luis Abinader, el gran ganador es, en su pleito histórico con Leonel, es Danilo Medina. Y lo dice un adversario de Danilo Medina, pero tengo que reconocer que Danilo ha logrado retirar a Leonel sin gloria, sin retirarlo, sin el discurso ético con el que dividió al PLD y con el que lo enfrentó en el año 2019, que era su principal anhelo, que él quería desenmascarar a Leonel de que realmente aquellas luchas altas no eran tales, sino producto de la ambición personal. Y hoy, ese Leonel que tiene un 19, según mi pronóstico, va a seguir bajando, porque su estructura electoral, que es la Fuerza del Pueblo, se está desintegrando a nivel nacional. ¿Tú tienes la impresión de que Leonel podría terminar en un tercer lugar y el PLD ocupar la segunda posición en las elecciones presidenciales y congresionales? Yo lo creo. Debido a la estructura, porque hay que reconocer que el PLD tiene una estructura que se la robó al Partido Reformista. Así es. Cuando desbarataron ese partido, se apoderaron de toda esa dirigencia media y de base que tenía el partido en todo el país. Así es. Yo creo que si ven los números de Gallup, PLD por encima de la Fuerza del Pueblo y la diferencia entre Abel y Leonel de un 6%. Yo creo que debido al deterioro y el aislamiento de Leonel Fernández político, creo que la posibilidad de que el PLD lo supere en el voto congresional y presidencial es muy factible, de que él quede en tercer lugar. Porque, como te digo, no tiene discurso. Lo vi ayer en la Cámara Americana de Comercio, aislado solamente con su hijo, no hay dirigentes importantes apoyándolo, y sin discurso que pegue. No es el Leonel Fernández que yo estoy acostumbrado a ver en otras campañas. Hizo una serie de planteamientos ahí de que van a aumentar las recaudaciones sin subir impuestos. Una serie de posiciones sin impacto. No se refirió al tema nacional de la ONU, ni él ni su hijo, porque le tienen cierta genuflexión a los temas que acababa de pasar precisamente ayer. La ONU nos pidió que dejáramos de deportar ilegales, planteó la necesidad de un puente aéreo. Todos esos temas, para Leonel Fernández y su hijo Omar, eso no existe. Y ese es otro de los extravíos que él ha tenido. Sus estrategas, que yo le llamo estrategas chacumbeles, le metieron en la cabeza al doctor Fernández de que el tema corrupción y el tema Haití no serían temas importantes en este proceso electoral. Y él lo creyó.
Él creyó que el tema del plátano caro, con eso él iba a ser el presidente de la República. Muy manoseado el tema. Además que no se compadece con la verdad. Claro, pero se equivocó también de coyuntura, porque esos estrategas le plantearon que aquí estábamos viviendo una situación similar a la del 2004, cuando él volvió al poder. Nada que ver. Este país está, a pesar de una inflación mundial que hay, este país ha ido creciendo de manera sostenida. Oye, pero es que está enfrentando, sin dudas, de manera torpe, y que me excuse, ¿no?, la opinión de los principales organismos internacionales que califican a la República Dominicana como una de las economías más sanas y de mayor proyección. Y un récord en turismo, un récord en inversión extranjera. El país, pese a sus dificultades, tiene un futuro promisorio. Y abastecimiento de todos los productos. Él se desenfocó, producto del aislamiento del anillo, porque eso pasa cuando los líderes son aislados por un anillo que tiene sus intereses y sus agendas propias, y generalmente esos anillos son adulones y endiosadores. Y eso hace que el líder pierda la perspectiva y llega a creerse que está en una realidad que solo está en su cabeza. Y eso le ha pasado al doctor Fernández. Ellos, por ejemplo, el choque de las elecciones del 18 de febrero, cuando yo se lo decía en privado a algunos, ellos querían prácticamente pelear conmigo. Yo les decía que ustedes no van a sacar más de un 15 o un 16%. Pero una cosa, un fanatismo que se les revertió en su contra, porque cuando tú tienes a tu dirigencia y a tu militancia fanatizada de que tú tienes 2 millones de votos, que tú vas a ganar, que tú vas a aplastar, y te sale un 15%, un 16%, ¿qué ocurre? Que se te deprime la tropa. Y todo eso yo se lo expliqué al doctor Fernández. Su tropa se le va a deprimir. Esto se parece mucho a los combates militares. Una tropa deprimida con la moral en el piso en febrero, no es verdad que 90 días después va a rearticularse. Una cosa elemental. Además, Vinicio, el argumento de la compra de cédulas, que ciertamente lo hubo, como lo ha pasado en todos los procesos, sí, así es. Pero lo hicieron todos los partidos políticos. Pero ese argumento deja muy mal parado al amigo Leonel Fernández. ¿Por qué? Sencillamente porque si tu gente no fue a votar porque vendió su conciencia y su cédula, ¿dónde está el liderazgo tuyo? ¿Cuál es el nivel de influencia que tú tienes sobre esos 2.300.000 personas que llevaste a la Junta? Mira, yo soy una persona franca y directa, y yo lo dije desde que vi el discurso. A mí lo que me dio fue pena. Pena, de verdad. Ver un hombre de la importancia de Leonel, 3 veces presidente de la República, ese discurso yo creo que es el peor de la historia. Porque el argumento absurdo, como tú planteas, un argumento de que el gobierno forzó una abstención, no con la guardia, sino con papeleta. Eso es totalmente falso. Todo el mundo, la prensa estaba diseminada en todos los centros de votación. No hubieron denuncias de ese nivel que pudiera... Hoy la misma OEA lo dijo. Que pudiera cambiar el resultado. Exacto, la Organización de Estados Americanos, la misión en el país lo dijo. Y la realidad es que, según ha trascendido, el dinero de la logística, de la famosa logística... Parece que hubo un tumbe. O se lo robaron, 2 o 3, que es lo que la comidilla dice, o no llegaron. Eso también frustró más a la gente de la Fuerza del Pueblo. En el partido en el que tengo muchos amigos en sus bases, sobre todo en el Distrito Nacional, sus candidatos a regidores, porque no solamente fue que no le llegó la logística, sino que le cerraron los teléfonos.
y no apareció ni Omar Fernández, ni Rafael Paz, ni nadie de los responsables. Y eso crea todavía más ira. Claro. Y frustración. Y frustración de ese partido. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve con Vinicio Castillo en Nosotros a las 8.
Vinicio, tú señalaste algo que llama a la reflexión. ¿Cómo es posible que un hombre, porque hay que reconocer en Leonel Fernández, un hombre con capacidades, ¿no? Niveles de intelectualidad importantes. ¿Cómo es posible que este hombre, que logra limpiarse en gran medida de todo ese lodazar que representó el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos, incluyendo los gobiernos de Leonel Fernández, logra separarse, logra limpiarse, aunque en esa aventura fue acompañado por gente que también estaban sucias por el oro corruptor, ¿no? Pero su imagen se limpió. Se limpió. Así es. Entonces, ¿cómo cae en el error de aliarse al PLD, que fueron sus verdugos, que fueron capaces de traer a Quirino al país para destruir su imagen pública? ¿Cómo se atreve a llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué lo engañaron? Dos factores. Su entorno inservible y sin ninguna noción de ética política. Grupo de tigres que no vieron la parte esta que estamos analizando, histórica, que no le importa eso de historia, de la historia de Leonel, de sus luchas, de la parte de su discurso del 19. Grupo de tigres metido en el entorno. Tristemente, el otro factor, Omar Fernández, su hijo, que Danilo lo captó inmediatamente, que tenía ambiciones, igual que Margarita, presidenciales y senatoriales en esto, y que supeditaba su candidatura, su aspiración a senador, si no era con el apoyo del PLD. Eso le dio a Danilo una ventaja. Sin embargo, en el debate te negó que él era candidato del PLD. Pero Danilo estaba en su venganza primero con el papá. Él lo que quería era atraer a Leonel al pacto con él, que era su victoria histórica. Y tuvo a Omar de aliado con el entorno de Leonel, porque Omar concibió su candidatura siempre con el apoyo del PLD y la bendición de Danilo. Porque fíjate que él solo anunció su candidatura cuando aseguró previamente que Danilo y el PLD lo iban a apoyar. Fíjate que él nunca dijo, yo quiero ser candidato a senador para servir a mi país por esto, con mi partido y mis aliados. No, él esperó que se amarrara el pacto con el PLD para decir yo voy. Entonces, Danilo, como lo hizo con Margarita, cuando sintió la ambición presidencial de Margarita, la usó contra Leonel. Ahora usó a su hijo en su ambición a ser senador en base al apoyo del PLD contra Leonel. Una vez descartado Leonel, que ya está descartado conforme a nivel presidencial, entra el descarte ya de Omar. En otras palabras, Danilo, su estrategia está saliendo perfecta de salir de padre e hijo en el mismo proceso y consolidar a su partido PLD, del cual es líder indiscutible de cara al futuro. Él fue hasta cierto punto sincero cuando dijo, el problema es que el que quede en tercero corre el riesgo de extinguirse. Y ya en este pugilato, Leonel, al nombrarle como vicepresidenta, candidata vicepresidencial, a la viuda del buen amigo ido a destiempo, Reinaldo Pared, como a doña Ingrid Mendoza, Danilo se dio cuenta que Leonel no anda buscando votos afuera, que Leonel lo que le interesa es los votos PLDistas, para retomar el control del PLDismo. Esa candidatura de la viuda de Reinaldo se convierte en una provocación, claro, a Danilo Medina. Y en un abierto, porque ella incluso lo había apoyado en el 19, a Leonel. Obviamente, ¿qué hace Danilo? Inmediatamente frena el activismo del PLD a favor de Omar Fernández.
Omar Fernández ahora mismo, a nivel de activismo PLD, está en cero. Ningún organismo del PLD que sacó un 24% está activando por Omar Fernández, porque además el único activo que le queda a la Fuerza del Pueblo para llegar a un segundo lugar y superar al PLD es Omar. Entonces es un contrasentido entender que el propio PLD va a apoyar a Omar, ni está pensando en Omar para el 28, que fue algo también que yo se lo razoné a Omar Fernández antes de todo esto. El PLD tiene dos objetivos estratégicos: ser la cabeza de la oposición a partir de agosto. Y tener participación. Y que su candidato presidencial del 28 sea un miembro de su partido. Sea Abel Martínez, sea Francisco Javier, sea el hijo de Felucho, sea José Dan. Es decir, que el candidato, la cabeza opositora, frente a ese nuevo escenario que se va a abrir ya. Y ante una situación de una Fuerza del Pueblo que con la desaparición de Leonel entonces, y de Omar, entonces pues se quedará... Es ilusorio creer, y ahí fue que Omar se perdió también, que el PLD, que tiene ese tema de relevo generacional, esté pensando en él como relevo. Porque si Omar llegara a ser senador del distrito, indiscutiblemente es el candidato natural del 28 del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Pero en el PLD no están pensando en Omar. No. El PLD ni Danilo está pensando en Omar, están pensando en salir de Leonel junto con Omar. Y eso ahora se está viendo más claro. Él ha empezado a caer en las encuestas, porque yo siempre lo digo, eso es una burbuja. Cada vez que salían esas encuestas de redes, él sí ha tenido un gran equipo de redes sociales, planteando que tenía 57, 52. Yo decía, señores, todo eso es falso. Ustedes van a ver el tamaño real de la Fuerza del Pueblo ahora en la votación. Efectivamente, un 15% en la capital. 2% mayor y de lo que sacamos nosotros, Leonel y yo, hace 4 años. Sí. Fue lo que creció la Fuerza del Pueblo aquí en la capital, 2%. Es decir, todo es un bluff y que evidentemente pone, redondeando la respuesta a tu pregunta, explica el por qué Leonel, aparte del entorno, tuvo a su hijo como factor para decidir ese pacto con Danilo. Y el tercer elemento fue que Danilo también lo engañó con su enfermedad. A Leonel, su entorno le vendió la idea de que Danilo tenía un cáncer terminal, de que el cáncer de la próstata se le había regado al páncreas y que Danilo a diciembre ya era un hombre fuera de juego y que él iba a retomar por inercia el liderazgo del PLD. Esos tres factores torcieron, vamos a decir, lo que había sido una línea correcta política, porque recuerda que Leonel hasta el año 2022 venía en un ascenso claro de él y de su partido, y el PLD en una picada. Cuando explota el escándalo de Calamar, que mandan a Najayo, a Donald Guerrero, a Peralta, al Penco para su casa preso, y Danilo coge para Miami, que se hizo aquella rueda de prensa famosa allá en la Casa Nacional, era un partido en desbandada, prácticamente un partido que hubiera estado como el PRD del amigo Miguel Vargas, en 4 o 5%. Y la Fuerza del Pueblo hubiera podido ascender al 40%, y con Leonel Fernández lejos de ello. Pero ahí vino el salvavidas de la alianza, todo lo que hizo Danilo, que es un técnico, desde Miami dijo, sí, vamos a hablar de alianza, lo primero es párenme la renuncia desde el PLD a la Fuerza del Pueblo. El éxodo que se estaba produciendo natural del PLD a la Fuerza del Pueblo se paró en seco, producto de que se firmó un pacto de no agresión, de que ningún PLDista se fuera a la Fuerza del Pueblo. Frenó el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y
con mucha habilidad, se quedó en Miami esperando que pasara el chubascón de Calamar y que el peligro de que él caer preso se disipara, y cuando vino, entonces retomó el control de su partido. A mi amigo Francisco Javier, que tenía una disputa con Abel Martínez, lo llamó y lo tranquilizó. Porque es su jefe político. Fran siempre ha sido un hombre de Danilo. Siempre. Y cuando Danilo dijo, no, espérate, es por aquí, tranquilo, y es con Abel, nada de Leonel. Todo el mundo se alineó. Amarante Baré, porque Amarante fue de lo que le vendió a Leonel, que él tenía la mayor parte del comité político. Y es verdad que había más de la mitad del comité político que lo tenían amotinado contra Abel, hasta que llegó Danilo de Miami. Porque cuando llegó Danilo, lo llamó a todos. Y Abel obviamente se dio cuenta, y el mismo Danilo, que el problema no era la candidatura de Abel, era el liderazgo de Danilo. Si esa conspiración que ellos hicieron interna hubiera fructificado con los miembros del comité político, no solamente se perdía la candidatura presidencial de Abel Martínez, sino el liderazgo de Danilo, claro, se perdía también. Entonces, fíjate cómo la disputa volvió al 19 en el pulso histórico del PLDismo, Leonel por un lado y Danilo por el otro. Y es una pena, en mi caso, que he sido un defensor, que fui un defensor durante décadas del doctor Leonel Fernández, que al final haya terminado este proceso electoral, porque él todavía en el futuro, no estoy diciendo que terminó su carrera, pero que haya terminado este proceso empuercado, vamos a decir, después de haberse limpiado. Y disminuido. Y disminuido, sin discurso, sin la brillantez. No debió de ponerse a una situación como esta. Hay un tema, tenemos que ir a otra pausa, pero hay un tema que me gustaría tratar al regreso. ¿Qué tanto daño pudo haberle hecho a las aspiraciones de Leonel Fernández la posición que asumió con relación a la crisis con Haití? Regresamos en breve, en Nosotros a las 8. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE.
Te dejé una pregunta sobre la mesa. Una pregunta muy interesante y muy buena que permite analizar ese otro factor. A nivel del tema nacional más importante de este país, el tema que unifica a los dominicanos, se presentó una disputa con Haití, donde teníamos la razón jurídica, moral, desde todos los puntos de vista. Y el presidente Abinader actuó de forma correcta. Lamentablemente, el doctor Fernández, en su desenfoque y la de su anillo mediocre, ¿qué hicieron? Se pusieron a coincidir con los haitianos. En aras de enfrentar a Luis Abinader, en criticar a Luis Abinader presidente, no atinaron que ellos estaban debilitando la posición de la República Dominicana. ¿Qué vio Leonel? Torpemente. Bueno, que el presidente Abinader, con esa actitud patriótica de defender al país, estaba rompiendo con oligarquías que siempre han estado pro Haití y que estaba rompiendo con los poderes fácticos extranjeros. Eso fue lo que Leonel vio, que Luis, defendiendo el país, estaba chocando con la ONU, estaba chocando con los Estados Unidos y estaba chocando con la oligarquía. Eso fue lo que él vio. Y entonces, ¿qué hizo? Como líder de la oposición, se puso a jugar esa contradicción y a darle apoyo a la posición pro-haitiana. Usó su acto más importante, que era el acto de los 2 millones de firmas en la Plaza de la Bandera, nada más y nada menos para desde ahí atacar al gobierno, criticar el cierre de la frontera. Se fue a Washington a intrigar tristemente con los liberales de Washington al presidente Abinader y a decir allá públicamente que el presidente Abinader había mandado tropas militares en un acto excesivo para intimidar al pobre pueblo haitiano. Es decir, el país vio al presidente Fernández traicionar a la nación en un momento decisivo. Y a nosotros nos dio mucha pena tener que verlo en ese escenario y enfrentarlo. Porque lo enfrentamos, incluso llegó al nivel que anunció que iba a ir a Dajabón a sesionar con la dirección de la Fuerza del Pueblo en Dajabón contra el cierre de la frontera, contra las tropas que estaban nuestras allá a pocos metros de bandas armadas haitianas con metralletas. Y yo tuve que inmediatamente después anunciar que yo iba a ir a Dajabón también, coincidiendo con él allá. Muchos incluso creyeron que era que yo iba con un tema de enfrentamiento físico. Jamás en la vida eso pasó por mi cabeza, pero sí con la opinión pública, con hacerle una rueda de prensa frente a él, para acusarlo de traición contra mi país, si hacía eso. Afortunadamente, parece que alguien sensato lo convenció de abandonar la idea de ir, porque eso lo que iba a hacer era envalentonar a los haitianos. Y sobre todo que hay una, y lo dije, que hay una conexión peligrosa, latente ahí, que Félix Bautista tiene socios importantes en Haití, actores importantes de esa crisis de Haití, son socios o han sido socios de grandes negocios de Félix Bautista, que es el principal personaje al lado de Leonel y su principal financiador del partido de la Fuerza del Pueblo. Y había que tener mucho cuidado, y eso hay que seguirlo teniendo cuidado, porque esa coincidencia con Claudio Sepp y con los grupos enemigos de la República Dominicana podían ser peligrosas para la estabilidad del país. Y lo enfrentamos hace unos meses, y ahora aprovecho este programa
para hacerle una exhortación al doctor Leonel Fernández y a la oposición, a lo de rescate, que ya perdieron la fe en las elecciones, porque esos números de Galo ayer, ellos saben que son irreversibles. Mucho cuidado con atentar o propiciar discursos incendiarios como lo que estamos viendo, impropio del propio Leonel Fernández, que yo nunca lo había oído hablar, de que por la buena o por la mala, y que se va prácticamente hoy algunos amigos prácticamente con un discurso insurreccional. Este país tiene que tener unidad nacional hoy más que nunca frente al peligro externo que representan los planes de la ONU y el colapso haitiano. Y segundo, tiene que pasar este proceso con calma, cívico, que no haya sobresaltos, que no haya hechos que estremezcan al país o que lo puedan desestabilizar. Y es una gran responsabilidad del doctor Fernández mantener ese orden desde la oposición. Y así como digo esto, también quiero decir, Giorgi, el presidente de la República está ganado, con más de un 60%. Debe hacerle caso al planteamiento de la oposición y de la Junta Central Electoral y entregar los recursos que le corresponden a los partidos políticos, el 0.50 que establece la ley electoral, la ley que establece la contribución de los partidos. Porque negar eso le está dando un motivo. Le está dando un motivo a la oposición para denunciar a Luis como un dictador que quiere ahogar a sus competidores económicamente. Y tratar también de minar la credibilidad de la del Junta. proceso y de la Junta. Por eso, independientemente de los funcionarios del área económica que no quieren hacerlo, tienen que hacerlo porque el garante de este proceso es el presidente Abinader. Y no debe, históricamente tampoco le conviene, que se diga mañana que Luis Abinader se impuso, que ya lo han estado diciendo con las municipales, y que también ahogó, violando la ley, ahogó a la oposición y que así fue que se mantuvo en el poder. El presidente Abinader, que tiene un sentido histórico, debe de ponderar eso y no importa quién se oponga en el gobierno. Ya con este pronunciamiento de la Junta Central Electoral, que es el árbitro y que ha dicho, la ley establece eso y eso hay que cumplirlo. Yo creo que para que este proceso pase, sí, no darle motivos. No darle motivo, ese mismo instructivo para que la Junta dictó en estos días para normar aquellas denuncias que se hicieron frente a las carpas de colegios electorales. Vamos a corregir lo que haya que corregir. Tenemos tiempo, son 2 meses. Y como quiera, el resultado va a ser el mismo, porque no es que lo diga la Galo, lo dice con todo el que usted habla, se da cuenta que el presidente Abinader tiene al día de hoy una gran aceptación y sobre todo, no solo la aceptación sino el rechazo de la alternativa que le está planteando los opositores, que le da todavía a esa aceptación del presidente, le da un plus, porque aquí hay un voto anti mayor contra esa oposición de Alianza Rescate que contra el gobierno. Sí. Y eso es lo que explica por qué Luis está marcando más de un 60%, porque este país no quiere ver ese line-up que acompaña a ese comité político del PLD y esos fenómenos que están ahí al lado de Leonel Fernández, sin ninguna enmienda, todo lo contrario, que quieren volver al poder como que nada haya pasado y todos estos casos de corrupción dejarlos sin efecto. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos en breve para el último segmento que quisiera dedicarlo en tu propuesta de llegar a ser senador del Distrito Nacional.
logró que el electorado viera las posiciones, viera las disposiciones de cada uno de los candidatos, y conforme a los trabajos que se han realizado ya, ese debate, ese resultado me dio un repunte de 6 o 7 puntos por encima del que tenía. Estamos en ascenso, apegado a nuestros principios y a nuestras luchas históricas sobre este tema de Haití, sobre el tema de los valores cristianos, sobre el tema de enfrentar con valor esta agenda perversa de la ONU. También vamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, tenemos un acto muy importante en el auditorio Joaquín Balaguer, que tú sabes que del local central del Partido Reformista, en el que se van a presentar las candidaturas congresionales, 18 candidatos excelentes en las 3 circunscripciones del Distrito Nacional que nos acompañarán en la candidatura a senador. Son niveles de elección diferentes, pero vamos a trabajar en bloque. Igualmente en favor del presidente Abinader, porque en la boleta 5 del Partido Reformista está el presidente Abinader, nuestra candidatura a senador y los candidatos a diputados. Nosotros llevamos la Fuerza Nacional Progresista en la alianza con el Reformista a la doctora Priyanka Rodríguez, que es una excelente candidata, bueno, que ganó también el debate RD de los diputados. Yo estoy sorprendido de la cantidad de personas también que en la calle me preguntan por Priyanka, porque pudo manejar con mucha valentía y mucha brillantez los temas fundamentales del debate. Y nuestra propuesta son la defensa de esta nación, como ya lo hicimos cuando fui diputado, la defensa de los valores cristianos de vida y familia. Tenemos proyectos específicos, estoy planteando el Internet, tasa cero para el Internet y el libre acceso del Internet para los barrios pobres de la capital. No podemos hablar de lucha contra la pobreza teniendo millones de jóvenes, de seres humanos desconectados del mundo digital en materia de educación e información. Creo que la juventud hay que alejarla de las drogas con una estrategia nacional. Estoy planteando un proyecto de ley que, así como la ley de cine le da incentivo a la empresa privada para invertir en realización de películas y lo pueden descontar ante la DGI, creo que el sector privado puede hacer canchas deportivas, hacer escuelas de teatro, canchas de fútbol, y que hacer, junto con el sector público y las comunidades, hacer patronatos que puedan brindarle a nuestros jóvenes la posibilidad de que en sus horas de ocio estén dedicados al deporte. Eso se puede multiplicar a nivel nacional, pero involucrando al sector privado en esas iniciativas. Tengo también una serie de propuestas, el tema del Ministerio de Familia, que es una propuesta de la Fuerza Nacional Progresista, de unificar una serie de ministerios para darle un sentido integral de defensa de los valores familiares. Se nos terminó el tiempo, así que... Para mí un gran honor haber estado en esta hora con este amigo que queremos tanto. Un gran abrazo, Vinicio, y bueno, estaremos más adelante conversando. Así es. Señores, Vinicio Castillo Semán, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano y la Fuerza Nacional Progresista. Gracias, hasta una nueva entrega de Nosotros a las 8.